Gracias por estar ahí. Acuérdate que podés acompañarnos, escribirnos, enviar tus comentarios a través de nuestras respectivas cuentas de redes sociales, @ParaguayTV HD en todas las plataformas. Anunciamos el inicio y ya nos acompaña el señor Oscar Rodríguez. Él es responsable, coordinador del comité organizador de la Feria de Aves de Sudamérica, Paraguay. Es un gran evento que se prepara para el año 2022. Ahora ya faltan solamente 2 años. Así es que tengo entendido que para los que son amantes de este tipo de turismo, de avistamiento, hablábamos al inicio, Tina, de que no se trata solo de turismo, sino que se trata de algo, de una cultura incluso responsable con la naturaleza. Oscar, gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí para un poquitito promocionar lo que va a ser esta feria y así como bien indicaste, es mucho más que la observación de aves. Realmente estamos convencidos de todo lo que puede aportar en pro del desarrollo sustentable. Contamos con el apoyo de la Secretaría de Turismo a través de la ministra Sofía Afara, ¿verdad? Que siempre apuesta, hace muchos años trabajamos con ella, con esa visión de sostenibilidad que entendemos de tener cualquier tipo de emprendimiento que hagamos en el Paraguay, ¿verdad? Teniendo en cuenta un poquitito lo que está pasando con nuestros ecosistemas esencialmente, ¿verdad? Justamente eso que queríamos ver, ¿verdad? Cuando se habla de feria de aves, ¿verdad? O sea, acá no se trata de un lugar físico donde se hacen exposiciones, sino que es gente que sale justamente fuera de las casas también, ¿verdad? Sí, bueno, una feria de aves es, en el formato por lo menos que pretende esta feria en particular, es bien diverso, en el sentido de que además de estar invitados absolutamente todos los paraguayos y los asuncenos, porque la idea es hacer la feria en Asunción, una de las capitales con mayor especies de aves del mundo, 360 especies, y que, bueno, queremos empoderar al asunceno y al paraguayo de sus especies de aves. O sea, es uno de los propósitos y esta feria ayuda mucho porque está abierta a todo público. El formato de la feria, de hecho, permite que todas las mañanas hagamos lo que todos los observadores queremos hacer, que es salir a observar aves en diferentes sitios que tienen ese potencial en Asunción y alrededores. Sí. Y entonces, además de lo propio que se espera de una feria, salones de exposiciones, van a haber, hay congresos, hay cursos especializados, hay talleres con expertos de todo el mundo. Realmente vamos a tener por primera vez esta oportunidad de, además de los paraguayos y la gente que viene de todo el mundo, pueda salir a ver y observar nuestras aves durante la mañana, a la tarde poder asistir a charlas de expertos, repito, de todo el mundo y no solamente de aves, aclaro. Esto es observación de la naturaleza en general, entonces permite que las personas que nos gusta observar también nuestros taxones como mamíferos, plantas, insectos, etcétera, tengan un espacio dentro de esta feria, ¿verdad? Bueno, entonces es, por un lado, y ahí sí me quedé pensando, ¿verdad? Asunción es una capital, una ciudad grande, pero tiene 360 especies de aves. O sea, hablando un poco de una capital, hablando de una capital, debe ser una de las pocas que tiene. ¿Por qué esto sería? Porque tampoco es una ciudad. Tenemos muchos árboles, sí, todavía en relación a otras capitales. Pero son aves prácticamente domesticados, ¿o cómo es, Oscar? Si nos puede explicar. No, afortunadamente son especies nativas y es lo que justamente debemos empezar a valorar mucho más. Así como mencionaste, Asunción tiene muchos árboles, pero el secreto está en que es una confluencia de ecosistemas. Por más de que estamos muy cerca de lo que es el ecosistema denominado Chaco húmedo, acá confluyen pequeños ecotonos de bosques húmedos muy asociados también o conectados antiguamente
con todo este ecosistema del bosque atlántico que parece muy lejano, pero a través Estás hablando del bosque atlántico paranaense. del Alto Paranaense, el Baapa, El Baapa. así, o BAI, Bosque Atlántico Interior también como se lo conoce. Y tenemos también antiguos relitios de cerrado que llegan hasta Asunción a través de la cordillera de los Altos, ¿verdad? Entonces nos nutren de muchísimas especies. Hace Hay unos todo años... un corredor biológico sí. muy importante Así mismo. todavía. El río Paraguay es sí, uno de esos corredores sí. naturales que aún, gracias a todo el entorno que tienen, ¿verdad?, nos nutren de esas aves, porque hay que recordar también que tenemos aves residentes y muchas aves que nos visitan en las migraciones del norte y también en migraciones que vienen del sur, ¿verdad? Bueno, entonces, y es Asunción, o sea, no es que es el país, no es que van a ir al Chaco, sino que es acá donde se hace este avistamiento de las aves, en Asunción. Sí, la feria va a tener como foco la ciudad de Asunción, pero siempre en todas las ferias se ofrecen, porque repito, viene gente de muchas partes del mundo aficionados a la observación, y generalmente existen los pre-tours y los post-tours. ¿En qué consisten? En tours de más días que la gente que se va a quedar a la feria lo realiza para aprovechar la oportunidad de llegar hasta Paraguay y conocer otros ecosistemas. Ir al Chaco, que es fascinante nuestro Chaco, ¿verdad? Por supuesto, todas las aves de nuestro bosque atlántico, que también, de hecho, es el ecosistema con mayores especies acá en Paraguay. Y muchas especies muy difíciles de observar de bosque atlántico en general, que compartimos como ecosistema con Argentina y Brasil, acá son como más fáciles de observarse, ¿verdad? Sí. Entonces, se ofrecen estas oportunidades y por eso también todo ese derrame económico, ¿verdad? Y no solamente que esto queda concentrado en Asunción, sino muy por el contrario, es una vidriera donde vamos a ofrecer el Paraguay para que toda la gente interesada, no solamente de Europa y Estados Unidos, porque el turismo de observación creció muchísimo en la región. Argentina tiene más de 30.000 observadores de aves y desde hace unos años nosotros estamos recibiendo un porcentaje de ese público que ya empieza a hacer turismo en el exterior para observar las especies eventualmente que ellos no tienen, y Paraguay es uno de sus destinos. El Brasil, con un poco más de observadores que la Argentina, también tiene un buen porcentaje, y los países latinoamericanos en general, porque esto es algo de alguna manera que lo conocemos como la observación de aves, como la cultura anglosajona, como la principal, ¿verdad? Pero en realidad esto es algo que se está expandiendo en el mundo entero, y eso es excelente, por supuesto, para todos los países que tenemos vocación para la observación de aves, ¿verdad? Oscar, decime, ¿cuánto ustedes están viendo que cuánta gente llegaría para este evento? Bueno, hace un par de años yo pertenezco al comité organizador internacional de esta feria, y estuve viendo un poquitito lo que es la historia de la feria y cómo se gesta cada una de las ferias. Es directamente proporcional a lo que podamos conseguir como apuesta del país y de también empresas y personas que quieran ayudarnos a la conformación de esta feria. Por dar un ejemplo para que sea mucho más entendible, en Colombia el gobierno se unió también a empresas privadas y consiguieron una fuerte suma de dinero para poder solventar, porque generalmente el gasto es traer a los conferencistas de mayor peso, ¿verdad? Entonces en eso consiste. Esta no es una feria que tenga como fin ganar dinero en sí como comité organizador, digo, sino es más bien el derrame que pueda tener, y por sobre todas las cosas es una fiesta para los observadores. Entonces, en la medida que el Estado y otras empresas puedan invertir en hacer esta feria atractiva, ahí viene mayor cantidad de aves. Y hablando de Colombia, con esa estrategia tuvieron 1.200 personas. Y en otros países donde, bueno, eventualmente el comité local a pulmón tuvo que organizarlo, tuvieron 200, 400, 700 personas. No sé si me expliqué un poquitito con eso, porque depende mucho de cómo lo organicemos y lo que podamos conseguir.
¿Cómo es esto realmente? Porque hablamos de ver aves, o sea, el que viene quiere ver aves, además de toda la conferencia, y no son aves domesticadas, o sea, yo puedo ir a mirar en su circuito y puede ser que estén como puede ser que no estén también, ¿verdad? Sí, excelente pregunta. De hecho, al estar en una de las capitales con mayor densidad de especies de aves, puedes observar en tu patio y en una mañana tomando mate antes de salir al trabajo, con mucha facilidad vas a poder ver 20 especies silvestres, que es justamente lo que queremos promover desde la observación de aves, es que la gente salga a observarlas en su hábitat. Y me permito un minuto, en Paraguay lastimosamente tenemos la costumbre del mascotismo de especies autóctonas. Muchísima gente aún tiene nuestro famoso loro hablador, la amazona estiva, nuestro famoso pancho, y otras especies de citáceos enjaulados. Es decir, son maravillosos, nos encantan, pero queremos proponer, y justamente ¿por qué? Porque este hecho de que nos guste ha puesto en peligro de extinguirse a muchas especies de aves que vivieron muy felices durante muchos años con nosotros en su hábitat natural, ¿verdad? En mi casa, Sajonia, zona de Sajonia, yo normalmente a la mañana observo, escucho, como decís vos, mínimo, así contando 7, 8 diferentes pájaros. Y con el tema del incendio, vinieron mucho más tuve que ponerle agua, etcétera, tuve que regar más las plantas para que tuvieran un poco de agua y puedan descansar porque se le notaba cansado a los pájaros. Y luego tengo un árbol de guayaba y ese le atrae a los famosos loros y cotorritas, lleno. Me terminaron, el año que pasó, terminaron toda la guayaba que había, lo maduro, lo que estaba saliendo, todo, pero exterminaron. O sea, se nota que realmente, como decís, no me había dado cuenta hasta este momento, de que realmente Asunción tiene todavía muchísimas especies que podemos ver, que es cuestión de parar, observar y darle también un poco las condiciones. O sea, si hay con este calor infernal, colocarle un poco más de agua, regar más las plantas para que vengan, tomen el agua de ahí, etcétera. O ponerle en un recipiente, si bien como para que esas aves puedan venir a tomar un poco de agua, ¿no? Veo que sos muy buena observadora. Y efectivamente, bueno, yo vengo de Desarrollo Turístico Paraguayo, una empresa que apuesta por el turismo de naturaleza hace más de 15 años. Somos pioneros en ese rubro. Y también pensando en sostenibilidad, que vos mencionaste muchas palabras al respecto, estamos con el Club de Observadores de la Naturaleza, por ejemplo, proponiendo a través de diferentes proyectos la forestación para la ciudad de Asunción con especies nativas. Eso es esencial para seguir manteniendo nuestras aves. Durante un par de centurias ya de alguna manera nos obnubilamos con lo exótico y empezamos a plantar muchos árboles que no nos pertenecen y por ende no les son tan familiares a nuestras aves. Entonces estamos queriendo proponer un poco, en gran medida, la reforestación con especies nativas para volver a atraerlos y por sobre todo la conservación de nuestras áreas verdes, que es el secreto por el cual Asunción conserva esta enorme cantidad de especies, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, realmente es interesante, 360 especies de aves, o sea, es mucho y estamos hablando de una ciudad capital. Obviamente, me imagino que la bahía es uno de los lugares donde sí o sí se ve aves, ¿verdad? Sí, la bahía forma parte de un corredor de migración muy importante, donde a fines del invierno, principios de la primavera, pasan y utilizan de alguna manera todavía como un sitio de descanso las aves que vienen desde Canadá a Estados Unidos a pasar el invierno de ellos entre Paraguay y la Argentina, ¿verdad? Es muy importante también por lo que mencionábamos, que es un corredor donde confluyen varios ecosistemas. La bahía es uno de los sitios, pero es uno de ellos. El Parque Guazú, el Jardín Botánico, cualquiera de esos sitios tiene un listado de más de 200 especies de aves. Cualquier mañana que te dediques con una persona
con cierta experiencia, salir a observar aves a cualquiera de estos sitios, te va a permitir en 4 horas aproximadamente más de 75 especies nativas. Recalco eso porque son nuestras y es esencial que empecemos a entenderlas como parte de la ciudad. Porque estábamos hablando de Asunción, pero Paraguay tiene 721 especies de aves. No estamos hablando de las palomas solamente, ¿verdad? Porque las palomas son las que... Sí, la que más vemos y justamente es una de las 2 especies introducidas en el Paraguay, el gorrión y la paloma doméstica. El resto son todas especies que estuvieron aquí mucho antes que nosotros y es esencial que sigan estando porque las aves son bioindicadores importantes. Un bioindicador nos da un dato acerca de la calidad de nuestros ecosistemas y es esencial que las respetemos, ¿verdad? Bueno, Oscar, realmente aprendimos mucho. Mira, 721 especies de aves en Paraguay. 360 en Asunción. Solamente en Asunción, la mitad se lleva a Asunción. Volver a mirar más. Hay que observar realmente y en la medida en que vaya avanzando, se vaya tomando forma el programa, también nos gustaría ir compartiendo con nuestra audiencia a través tuyo aquí en Tribuna. Claro, con muchísimo gusto, gracias por... suena como a mucho tiempo, 2 años, pero para la envergadura que tiene esta feria y para todo lo que pretendemos en el contexto de esto, ya voy a adelantar una idea. Nos gustaría que el año 2022 sea el año de las aves para Paraguay. Entonces eso va a implicar muchísimo en la previa, que tengamos estampillas, obviamente con nuestras especies, que la educación de ese año sea enfocado como un eje transversal a las aves como un catalizador en materias como ciencias naturales y otros. Y sabemos que todo lo multidisciplinario del equipo que se va a formar va a apoyar muchísimo esta idea, ¿verdad? Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Rodríguez. Él es de la empresa de desarrollo turístico paraguayo y coordinador del comité organizador de esta Feria de Aves de Sudamérica, Paraguay, que, como anunciamos al inicio, será en el 2022, dentro de 2 años. Vamos a una brevísima pausa. En instante estamos hablando con ex becarios de Japón y de Estados Unidos sobre becas de estudio en el extranjero. No se muevan, ya volvemos.